Mi nombre es Daniel Gonzalo. Voy a hacer la sustentación del ejercicio de la biblioteca de bases de datos 2. Bueno, lo primero que nos piden es insertar entonces nos dirigimos a este script. Pues lo primero de todo es crear la base de datos que nos dieron. Inicializarla en biblioteca para que los scripts funcionen. Como pueden ver, aquí están todas las filas. Entonces, insertar. El ejercicio, en insertar tenemos dos ejercicios para realizar. Insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 8888 de la dependencia judicial para el material libro del buen vendedor con un valor de 30.000, año 2013 y cantidad de 1. Si el usuario y el material no están en la base de datos, también los debe insertar y asumir los datos faltantes. Entonces, como pueden ver, acá ingresé primero el usuario porque no existía con los datos que nos piden. Segundo, ingresé el material en la tabla material porque tampoco existía. Y por último, la reserva. Entonces lo primero que voy a hacer, eso yo ya lo hice. Voy a dar ese script para ejecutarlo y verificar el usuario Carlos que se creó, el material que se ingresó, que debe ser el buen vendedor de un valor de 30.000, y por último la reserva de Carlos. Acá está, cédula Carlos, yo la ingresé 2 veces por error. El segundo ejercicio nos pide en insertar una tabla llamada TBL datos, los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Bueno, en este segundo ejercicio, lo primero que fui a ver fue en préstamos vigentes. Me di cuenta que solo habían 3. Entonces creé la tabla de datos. Lo primero que hice fue crear la tabla de datos y insertar estos 3 valores. Insertar esos 3 valores que eran los usuarios con préstamos vigentes. Ahora nos vamos al ejercicio de consultas. El ejercicio de consultar, lo primero que nos piden es mostrar los datos de las materias que no han devuelto los usuarios de sistemas o de administración. Bueno, acá realizando esa consulta voy a ejecutar las todas. Bueno, lo primero que la cual sería esa es la tabla de dependencias. ¿Para qué hice esto? Para mirar el código diferenciado 2 y 3, que es lo que nos piden acá, que los usuarios de sistemas de administración. Después seleccioné de pertenece las dependencias 2 y 3 que son de sistemas de administración. Nos salieron estos 4. En reserva seleccioné las cédulas que nos aparecen acá
Me salieron 3 reservas. Y en material, el código tipo de material 3 y 2. Y tenemos estas 3. Entonces el material que se prestó, que nos pide el ejercicio, que no han devuelto. La siguiente consulta es mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Ok, entonces lo primero, se hicieron estas 2 consultas. Lo primero que se seleccionó fue la tabla de material. Y el nombre de material y cantidad seleccionar nombre de material y cantidad de la tabla material cuando la cantidad sea mayor a 2. Entonces lo primero que se hizo fue sumar estos valores de cantidad, sacar el promedio es 2.5. Entonces por eso se colocó ese where cuando la cantidad sea mayor a 2. Listo, ahí sigue el tercero, que vendría a ser el quinto de acá. Mostrar los datos de los usuarios con estado vetado que pertenezcan a todas las dependencias. Entonces seleccionar toda la tabla de usuario cuando estado usuario esté vetado. Nos aparecen 3. Ahora venimos a actualizar. Actualizar el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juegos para estado reservado. Hacemos estas 2 selecciones porque ya explico. Películas o juegos vendrían a ser de audiovisual del 4. Entonces por eso hice esta selección. Tipo de material. Y nos piden actualizar los ejemplares como películas de juegos para estado reservado. Entonces me vine a material, código de material no está ninguno en 4, que vendrían a ser lo de audiovisual. Entonces por eso no se puede hacer ninguna actualización acá. Pasamos al siguiente, que es actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con año menor al año 2000 y se han prestado más de 5 veces. Vamos a hacer a ejecutar este query. Acá faltó algo. Año 2000 y cantidad. Acá nos piden que la cantidad más de 5 veces mayor o igual a 5, entonces tiene que ser cantidad debe ser mayor o igual a 5. Porque si ejecutamos esto acá, nos afectaría 6 filas. Como podemos ver, bajó el valor de 6 filas, pero solo tiene que bajar el valor de 1. Entonces, si ejecutamos esto acá, nos debe afectar una fila. 0 filas afectadas. Más de 5 veces, así, señor. Sí, no tiene que afectar ninguna fila. Entonces, sería. Habría que agregar y cantidad sea mayor o igual a 5. Listo. Tercer ejercicio.
Vendría a ser actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila vigentes y pertenecen a las dependencias judiciales. Entonces acá se actualiza tabla usuario. Cuando está usuario sea vigente, se actualizará el estado usuario vigente cuando la cédula 124 y código tipo 1 o la cédula sea 127 y el código tipo 1. Entonces al ejecutar eso afectaría 0 filas. ¿Por qué? Porque acá nos están pidiendo el estado de los usuarios, de esos usuarios a vigentes y pertenecen a la dependencia judicial. Entonces al mirar la tabla de usuarios, ellos están vetados, ¿cierto? Pero pertenecen a qué dependencia? A la 2. Y están pidiendo exactamente la judicial, que es la 1. Todos pertenecen a la 2. Entonces por eso no afectó ninguna fila. Ahora sigue borrar. Borrar las reservas de los usuarios Carlos, Camilo y Camila. Ese yo ya lo ejecuté. Delete from tablas reservas. Ellos tenían reservas. Al ejecutar eso nos va a salir un error. ¿Por qué? O 0 filas afectadas. ¿Por qué? Porque yo ya los había eliminado para hacer el ejercicio, para probar el ejercicio. Delete from tabla préstamo cuando... Ese es el segundo. Bueno, borrar los préstamos de los ejemplares de los materiales libres. Entonces de la tabla préstamo cuando el código del material sea igual a 1. ¿Por qué 1? Porque 1 son los libros, el código de material. Eso yo ya lo hice. Entonces 0 filas afectadas. Seleccionamos esta tabla de préstamos para verificar. No hay ninguna de 1. Código de material, no hay ninguna de 1, las cuales son libres. Esto ya lo había hecho. Habían, si no estoy mal, habían 3 o 4. Bueno, eso fue todo el ejercicio. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Gonzalo.